Hola, muy buenas tardes. Tiempo de abrir la Biblia nuevamente, tiempo de volver a un libro entero. Hemos estado con varios temas últimamente, que espero que hayan sido buenos, de búsquedas, de descubrimientos, pero cuando nos enfocamos en un libro entero, creo que es muy importante, sobre todo si en la lectura de cada uno nos debíamos una lectura de un libro entero y tengo abierto la carta del apóstol Pablo a los romanos. La hemos mencionado muchas veces, hemos tomado algunos capítulos. Me acuerdo cuando hicimos los capítulos 9, 10 y 11 que tenían un objetivo especial. También la parte práctica de los capítulos 12 en adelante, el capítulo 8, que es el más famoso, pero no habíamos hecho una lectura de comprensión desde el autor hasta la carta, hasta los destinatarios, de todo lo que podemos saber y de todo lo que Dios permitió que nos quedara. En esta carta, que se llama carta, que se llamaba epístola en la palabra antigua, que no es solamente una carta, por supuesto que está en el formato de carta, vamos a ver en el capítulo 1, hablando a quién estaba dirigido, el propósito y todo eso. Pero la carta a los romanos es más que eso. Por eso es yo creo que de todas las cartas del apóstol Pablo es la más, no quiero usar la palabra difícil, pero es la que tiene contenido más intenso, contenido de enseñanza fuerte. Y bueno, tiene que ver con hacia quién fue dirigida. Bueno, vamos a ver los datos que tenemos previos. Casi siempre en la Biblia tenemos datos cercanos, posibles, ¿no? En este caso de la carta a los romanos hay un dato muy importante. Pablo les escribe antes de conocerlos, antes de ir a Roma. Por eso es evidente que no era como otras cartas después de haber estado con los hermanos y conocido los problemas, que era una carta de pastorado, de discipulado. Acá es una carta que apunta a dos cosas. Primero, hermanos a quienes no conocía, pero también que estaban en Roma, en el centro del Imperio Romano, de manera que no eran ciudades o centros de judíos, de formación judía, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sino que en el corazón de Roma tenemos que pensar que había una gran cantidad, posiblemente la mayoría, de cristianos gentiles, paganos, que en su vida, que por supuesto no tenemos, aunque más o menos se pueda fechar, se dice que el año 57 es muy posible que haya sido el momento que Pablo la escribió. Pero no sabemos cuántos años de creyentes podían tener estos hermanos de la iglesia de Roma. En el libro de los Hechos se nos dice que Aquila y Priscila habían venido de Italia, y de manera que puede ser que ellos hayan estado evangelizando en Roma, pero no hay más detalles. De manera que tenemos que en el año 57 aproximadamente, y se cree que Pablo escribió la carta desde Corinto, el puerto de Corinto, o el puerto cercano, creo que era Cencreas, allí en el sur de Grecia, donde Pablo dedicó tanto tiempo y donde visitó más de una vez. Y entonces, posiblemente en el tercer viaje misionero, por eso ya estaba en el año 57,
Pablo desde Corinto. En una de esas, no leí, a ver, no encontré nada de un acercamiento. En una de esas, después de haber tomado contacto con Aquila y Priscila, que habían estado en Italia, despertó en él el deseo de conectarse, discipular y ministrar a los hermanos de Roma. Bien, es casi seguro que cuando escribió esta carta ya había escrito las dos cartas a los Corintios, primera y segunda de Corintios, cartas también tan diferentes porque eran a iglesias ya constituidas, donde habla de los dones y problemas morales concretos y otro tipo de discipulado, otro tipo de ministración de un pastor misionero que tenía que alimentar a la iglesia con lo que ellos necesitaban, al menos lo que él sentía y el Espíritu Santo le inspiraba que era lo que podrían necesitar. Bueno, entonces estos cristianos gentiles y judíos, por supuesto que tienen que haber sido judíos cristianos los que iniciaran el trabajo ahí, estaban allí. Vamos a ver algunos elementos que Pablo cuenta en el primer capítulo y vamos a ver después lo que nos va apareciendo de intenciones de Pablo al escribir esta carta a la iglesia de Roma. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, puso él, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Al empezar a leerla tenemos que empezar a darnos cuenta. No es una carta de entendimiento, pero tampoco ni de lenguaje fácil, o sea, como la mayoría de los escritos eran muy intensos, había mucho contenido. No sirve leerlos así rápidamente, dando por sentado, porque en 3 líneas, 4 líneas dice un montón de cosas que tenemos que entender. Primero se presenta como siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Fíjese que dice siervo, apóstol, apartado. Eso era la idea de santo, ¿no? Los santos quería decir apartados. Para anunciar el Evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Así que habla de el Evangelio, todavía no habló de Jesús. En los 2 primeros todavía está hablando del Evangelio de Dios, habla de las escrituras antiguas que ya lo habían prometido. Y entonces, acá en el versículo 3, fijémonos que aparece la Trinidad. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. Ahí viene la historia del Antiguo Testamento. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Dice un montón de cosas, ¿sí? Evidentemente, creo que Pablo entendía que los lectores eran gente preparada como para poder hacer una lectura así, con esta palabra que encuentro que es intensa, ¿no? Con una lectura que hay que leerla masticando, desmenuzando y tomando todos los elementos. No dice nada fuera de lo normal conocido, pero en cada 4 palabras agrega un nuevo contenido. Entonces, empieza con el Evangelio de Dios, después dice el Evangelio de su Hijo, que que era descendiente de David, pero no solo eso, se quedaba con descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad, fíjense ahí, introduce no solo la idea del Espíritu Santo, sino el Espíritu de Santidad,
fue designado Jesús por la resurrección. Ya ahí el Evangelio de la Salvación ya ahí fue introducido. Él es Jesucristo nuestro Señor. Una de las frases más cortitas de la Biblia. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico. Él está diciendo recibimos y he recibido. Recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Está diciendo llamado apostólico de evangelización al mundo. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Miren qué manera de acercarse. Que han sido llamados a ser santos. Creo que es la tercera vez que dice llamados. Esto no es un tema religioso que se aprende, oído, por ahí, no, llamados. Ha venido de Dios. Y acá entonces, la primera palabra cariñosa, los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Y esta es la punta que conecta con todo lo que va a venir cuando Él exprese lo que es el Evangelio. Y acá recién, en el versículo 7, viene el saludo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Pero ya en 7 versículos habló del Padre, habló de Jesús, de su obra y llegó hasta la resurrección y habló del Espíritu de Dios que lo había designado. Muy bien, versículo 8 de esta segunda parte. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Ay, me gustaría que hubiera dicho dónde, quién. Acá me vuelve a la memoria Aquila y Priscila, que habían sido tan cercanos de Pablo, y es posible que si ellos habían estado allí, quizás hayan tenido que ver con la fundación de la iglesia. Pero dice que en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Les habla lo mismo que a todas las otras iglesias que él había conocido, predicado, convivido al menos unos días, solamente por haber oído de ellos que seguían a Jesús. Sigue con esa idea. En el 11, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos y otros nos animemos con la fe que compartimos. Aquí no se pone allá arriba, no, compartir, deseos de verlos, toda una actitud realmente pastoral. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. La humildad, ¿no? Recoger algún fruto. Versículo 14, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. No nos olvidemos que es el Imperio Romano, que vino después del Imperio Griego, donde la cultura, el saber, allí Pablo, son todos iguales.
pero toma desde allí, ¿no? Cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, uno de los grandes versículos de esta carta. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, de los paganos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y acá Pablo abre su cuaderno, diríamos, su mensaje básico y lo que él básicamente quiere plantear a los romanos. Les habla a los que creen, por supuesto. Entonces dice los judíos, los gentiles, pero 1.17 dice que en el Evangelio, en las buenas nuevas de Jesucristo, se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe, de principio a fin. Y acá señala, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. En Gálatas, después en Hebreos aparece este mismo versículo, pero el origen viene de Habacuc. Capítulo 2 de Habacuc dice, el insolente 2.4, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y lo dice el profeta Habacuc en todo el trasfondo del Antiguo Testamento, donde ser religioso era cumplir las leyes. Pero primero de todo, el justo vivirá por su fe, dice Habacuc. Muy bien, versículo 18. Acá comienza el maestro a enseñar. Y acá se dirige desde la visión que él tiene de la situación del mundo. No va a ser algo edulcorado, fácil, va a ser directo, duro. Se está hablando a los romanos, que los que habían sido gentiles antes de ser cristianos, habían sido educados en todos los dioses, en una moralidad sin marcas. Vamos a ver cómo les habla. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Esto era para los romanos del primer siglo y esto es para la humanidad que hoy ha borrado a Dios y que no tiene ningún interés en ni conocer ni reconocer. Y Pablo dice que 1.20, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, que son su eterno poder y su naturaleza divina. Poderoso y Dios. Se perciben claramente a través de lo que Él creó, a través de la creación, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, y esto venía desde los griegos a los romanos, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes
que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Dando una miradita así al mundo antiguo, los egipcios eran típicos tenían un buey, el buey Apis, al cual adoraban, y cantidades de inscripciones que han quedado de aves y de tipo de animales, todos objetos de adoración. Y todo eso llegó al pueblo judío, cuando lo que quisieron hacer en el monte Sinaí, porque Dios todavía no les daba indicaciones por medio de Moisés, se hicieron un becerro, se hicieron un animal para reemplazar a Dios. Pues en la capital del Imperio Romano, a ellos Pablo les hacía despertar la mirada a qué se había vuelto el hombre, que afirmaba ser sabio, se volvió necio en que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes, réplicas de todo lo humano. Por eso, versículo 24, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Puso amén ahí, no había terminado, faltaba un montón, pero cerró eso. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Un planteo firme como certero. Por tanto, y acá va a decir la respuesta de Dios. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Acordémonos de las sacerdotisas, de todo lo que había venido de las mitologías. Así también los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. La Biblia desde el Levítico marca esto mismo y lo enseña. Además, versículo 28, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Y acá hasta el 32, estamos en 29. Si esto quizás podamos resumir todo con lo que dice la depravación del hombre. Miremos toda la enumeración que hace Pablo. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Y no terminó. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Podemos decir que esto es una exposición amplia, profunda de lo que había llegado
simplemente el hombre lejos de Dios, el hombre sin importarle Dios. Por eso empieza hablando de la satisfacción de los deseos, pero después todo lo otro tiene que ver con la vida familiar, social, y habla de, ¿dónde era? De la vida mental, ¿no? Los entregó, dice en el 28, Él los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Si le damos vuelta a toda esta exposición, todo lo contrario de eso es lo que Dios quería para el ser humano que había creado. Que tuviera todo lo contrario a esto. Desde lo más sencillo, ¿no? Que era lo de que se rebelan contra los padres y que eso sería el núcleo de la vida familiar, hasta todo lo que tiene que ver con las relaciones de unos a otros, porque me paro en el 31, insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Practican tantas cosas, merecen la muerte, claro. Pablo venía con la formación del Antiguo Testamento, donde Dios formó a ese pueblo que venía de la esclavitud, analfabetos, desordenados, lo formó con leyes muy rígidas, si se quiere, muy rígidas, pero para hacer de ellos personas que fueran aquello que Dios quería y que Dios hizo a su imagen y semejanza. El hombre que acá está retratando el apóstol Pablo no tiene nada que ver con la imagen y semejanza de Dios. Es más, olvidaron a Dios y, como dice en el 28, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Desde el mundo de los griegos, la civilización de los griegos a los romanos, ahí empezaron a aparecer todo tipo de dioses que servían para satisfacer los deseos, para ayudarlos, para darles lo que necesitaban, por eso tenían dioses para todas las actividades y para todos los intereses. Bueno, acabamos de terminar de leer el capítulo 1. Cada capítulo de los siguientes es intenso, pero una enseñanza formidable. Yo me imagino a estos romanos creyentes nuevos recibir toda esta descripción, toda esta exposición de lo que era el mundo sin Dios. Y acá Pablo, que desde el comienzo dice que ellos han conocido, según el Espíritu de Santidad, designado con poder a Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y para presentarlos a Jesucristo, primero les va a hablar de la vida moral de este mundo. Bueno, tenemos un poquitito de tiempo, vamos a empezar un poquito, 4 versículos del capítulo 2, que también no tiene saludos, no tiene nada, va directo al grano. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios con los que practican tales cosas se basa en la verdad. Planta bandera, la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Y acá paramos porque acá hay que respirar para después seguir, pero es la primera vez que habla del arrepentimiento. Porque si nos dejara solamente con esa descripción de la decadencia moral del hombre,
sería terrible, pero el Evangelio es un Evangelio de esperanza, de manera que Pablo va primero tocando el tema de no te pongas a juzgar a los otros porque sos tan malo como los demás. Después empieza a hablar del juicio de Dios. Seguramente los que tenían base de la idolatría romana no tenían idea del juicio de Dios, de que iba a haber un día de juicio de Dios. Bueno, y lo último que dice, si desprecias las riquezas de la bondad de Dios, tolerancia y paciencia, no viene a predicar un Dios justo que los va a matar a todos, sino que les plantea lo que significa despreciar a ese Dios justo. Y acá en la primera vez que dice el juicio de Dios, sí, que juzgas a otro, pero vamos a empezar a entender después todo lo que habla de el juicio de Dios y cómo se llega a la justicia de Dios. Tema de la carta a los romanos. Muy bien, seguiremos mañana. Vamos a tomarla, volvamos a leer este primer capítulo. Tenemos que imbuirnos de su manera, de la seriedad con que el apóstol a la iglesia que no conoce, pero a la iglesia que conoce su trasfondo espiritual, les va a enseñar el Evangelio de Jesucristo desde el comienzo y va a apuntar a la salvación. Muy bien, que el Señor nos guíe y nos dirija en este largo camino que vamos a tener con el libro de Romanos. Que Dios los bendiga ricamente.